Hola, hola, amantes de las series turcas y de las historias que nos tocan el corazón. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema un poco más oscuro, pero igual de apasionante, que nos hace reflexionar sobre las tradiciones, el amor y la libertad, los matrimonios forzados en las series turcas. Hoy vamos a explorar, a través de 15 capítulos impactantes, esas historias que nos muestran las complejidades y las consecuencias de esta práctica que, lamentablemente, sigue existiendo en algunas culturas. Vamos a analizar cómo las series turcas abordan este tema, cómo retratan a las víctimas, a los perpetradores, y cómo nos invitan a cuestionar nuestras propias creencias. Prepárense para emociones fuertes, debates intensos, y momentos que nos dejarán pensando mucho después de que termine el vídeo. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos, recomendaciones, noticias y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Así que, sin más preámbulos, abrochen sus cinturones emocionales porque nos vamos de viaje a través de 15 capítulos que nos impactarán y nos harán reflexionar sobre los matrimonios forzados. Vamos a empezar por entender un poco mejor qué entendemos por matrimonio forzado. Básicamente, se trata de un matrimonio en el que una o ambas partes no dan su consentimiento libre y pleno. Puede ser por coacción, engaño, presión familiar, o incluso por razones económicas. Es una violación de los derechos humanos fundamentales y, a menudo, va acompañado de otras formas de abuso y violencia. En términos legales y humanitarios, es una práctica abominable que niega la autonomía y la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas. La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de las Naciones Unidas, adoptada en 1962, subraya la importancia del consentimiento libre y pleno como condición indispensable para la validez de un matrimonio. Las series turcas, aunque a veces pueden romantizar ciertas situaciones, también han abordado este tema de manera crítica y realista. Han mostrado el sufrimiento de las mujeres que se ven obligadas a casarse contra su voluntad, el impacto psicológico que esto tiene en ellas, y las dificultades que enfrentan para escapar de estas situaciones. Esta dualidad en la representación, entre la idealización y la crítica, es precisamente lo que hace que estas series sean tan relevantes para el debate. Nos permiten ver las presiones sociales, las expectativas culturales y las dinámicas de poder que contribuyen a la perpetuación de esta práctica, al mismo tiempo que nos muestran la resistencia y la resiliencia de las mujeres que luchan contra ella. El primer capítulo que quiero mencionar es uno de la serie Gulperi. En este capítulo, la protagonista, Gulperi, una joven viuda, se enfrenta a la presión de su suegro para casarse con su cuñado. Aunque la serie no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, este capítulo en particular muestra la complejidad de las tradiciones y las expectativas sociales que pueden llevar a una mujer a sentirse obligada a tomar una decisión que no quiere. Vemos cómo Gulperi lucha por su libertad y por proteger a sus hijos, negándose a ceder ante la presión familiar. La serie Gulperi explora la historia de una mujer que ha superado múltiples adversidades. Gulperi no solo enfrenta la presión del matrimonio forzado, sino también el estigma social asociado a ser viuda en una comunidad conservadora. Su lucha es un reflejo de la batalla que libran muchas mujeres en todo el mundo para desafiar las normas patriarcales y reclamar su derecho a elegir su propio destino. La serie destaca la importancia del apoyo comunitario y la solidaridad femenina como herramientas clave para empoderar a las mujeres y ayudarlas a escapar de situaciones de opresión. Otro ejemplo lo encontramos en la serie Erkay. Aunque la trama principal gira en torno a la venganza y el amor, hay subtramas que tocan el tema del matrimonio forzado. En particular, la historia de una de las empleadas de la familia Aslan Bey, quien es obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella por conveniencia económica. Este capítulo nos muestra las consecuencias devastadoras que tiene esta decisión en su vida, su desesperación y su lucha por encontrar una salida. Erkay, con su melodrama intenso, no se limita a contar una historia de amor y venganza. A través de sus personajes secundarios, la serie expone las duras realidades que enfrentan muchas mujeres en las zonas rurales de Turquía, donde el matrimonio forzado sigue siendo una práctica arraigada. La historia de la empleada de la familia Aslan Bey sirve como un poderoso recordatorio de que el matrimonio no
siempre es una elección libre y voluntaria, sino que puede ser una forma de opresión y explotación. En la serie Sila, la protagonista, Sila, es enviada desde Estambul a Mardin, en el sureste de Turquía, donde es obligada a casarse con un terrateniente para salvar a su hermano. Los primeros capítulos son especialmente impactantes, mostrando el choque cultural que experimenta Sila, la opresión a la que es sometida, y su determinación para cambiar las cosas y luchar por sus derechos. Esta serie aborda el tema del matrimonio forzado de manera directa y explícita, mostrando las consecuencias de esta práctica en la vida de una joven que sueña con una vida diferente. Sila es quizás una de las series más emblemáticas cuando se trata de abordar el tema del matrimonio forzado. La serie no solo muestra la brutalidad de esta práctica, sino también la resistencia y la determinación de una mujer para desafiar las tradiciones y luchar por su libertad. La historia de Sila es un símbolo de esperanza para muchas mujeres que se encuentran en situaciones similares. La serie también explora el choque cultural entre la vida moderna de Estambul y las tradiciones conservadoras del sureste de Turquía, destacando las tensiones y los desafíos que enfrentan las mujeres que intentan romper con las normas patriarcales. La serie QCYLDZLK presenta un caso más sutil pero igualmente relevante. Aunque la serie es una comedia romántica, en los primeros capítulos se explora la idea de que YLDZ, la protagonista, se había prometido en matrimonio a Kuzey cuando eran niños. Si bien no es un matrimonio forzado en el sentido estricto, plantea la cuestión de las promesas matrimoniales hechas a temprana edad y la presión social que ejerce sobre las personas para que cumplan con estas promesas, incluso si ya no desean hacerlo. QCYLDZLK, aunque en un tono más ligero y cómico, aborda la problemática de las promesas matrimoniales infantiles. Si bien la serie no muestra un matrimonio forzado en sí mismo, plantea la cuestión de la autonomía y la libertad de elección en el contexto de las relaciones familiares y sociales. La historia de YLDZ y QCY nos recuerda que el matrimonio debe ser una decisión libre y voluntaria, basada en el amor y el respeto mutuo, y no en obligaciones impuestas por la tradición o la presión social. Istanbul Ugelin también toca el tema del matrimonio forzado de forma indirecta, mostrando la presión que ejercen las familias sobre las mujeres para que se casen y tengan hijos. Aunque la protagonista, Süreyya, elige libremente casarse con Faruk, se enfrenta a la oposición de la familia Boran, que tiene expectativas muy claras sobre el papel que debe desempeñar una esposa dentro de la familia. Esta serie nos muestra cómo las tradiciones y las expectativas familiares pueden limitar la libertad de las mujeres y obligarlas a vivir vidas que no desean. Istanbul Ugelin nos muestra cómo las expectativas familiares y las normas sociales pueden ejercer una presión sutil pero poderosa sobre las mujeres, limitando su libertad y autonomía. La historia de Süreyya y Faruk es una reflexión sobre los desafíos que enfrentan las parejas que intentan construir una relación basada en el amor y el respeto mutuo, en un contexto donde las tradiciones y las expectativas familiares a menudo se interponen en el camino. La serie también destaca la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo para superar las diferencias culturales y construir un matrimonio feliz y duradero. En la serie Dirilis Ertuğrul, aunque ambientada en un contexto histórico diferente, se pueden observar situaciones en las que los matrimonios se arreglan por razones políticas o para fortalecer alianzas entre tribus. Si bien no son matrimonios forzados en el sentido moderno de la palabra, muestran cómo el poder y la conveniencia política pueden influir en las decisiones matrimoniales, dejando de lado los sentimientos y deseos de las personas involucradas. Dirilis Ertuğrul, ambientada en el siglo XIII, nos ofrece una mirada a las prácticas matrimoniales de la época, donde el matrimonio era a menudo una herramienta para asegurar la estabilidad política y social. Si bien la serie no muestra matrimonios forzados en el sentido contemporáneo, plantea la cuestión de la instrumentalización del matrimonio y la subordinación de los deseos individuales a los intereses del grupo. La serie también explora las dinámicas de poder entre hombres y mujeres en la sociedad medieval, destacando la importancia del linaje y la posición social en la elección de pareja. Otro ejemplo interesante lo encontramos en la serie Payitat, Abdülhamid. En esta serie histórica, se muestra cómo el sultán Abdülhamid II utiliza los matrimonios de sus hijas y familiares para consolidar su poder y establecer alianzas con otros países. Estos matrimonios, aunque no son forzados en el sentido de que las personas son obligadas a casarse bajo amenaza, a menudo se realizan por razones políticas y estratégicas, dejando de lado los sentimientos y deseos de las personas involucradas. Payitat, Abdülhamid, nos ofrece una perspectiva histórica sobre cómo el matrimonio ha sido utilizado como una herramienta política a
Lo largo de la historia. La serie muestra cómo el sultán Abdulhamid II, en su afán por proteger el Imperio Otomano, no dudó en utilizar los matrimonios de sus hijas y familiares para establecer alianzas y asegurar la estabilidad política. Si bien estos matrimonios no son forzados en el sentido estricto, plantean la cuestión de la manipulación y la instrumentalización de las relaciones personales en aras del poder. La serie As-Memnu no trata directamente sobre el matrimonio forzado, pero sí explora las consecuencias de un matrimonio por conveniencia. Biter, la protagonista, se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, por despecho y por deseo de escapar de su madre. Este matrimonio, aunque no es forzado, está basado en motivos egoístas y termina teniendo consecuencias trágicas para todos los involucrados. Los primeros capítulos muestran cómo Biter se siente atrapada en un matrimonio sin amor y cómo busca la felicidad en los brazos de otro hombre. As-Memnu nos muestra las consecuencias devastadoras de un matrimonio basado en la conveniencia y la falta de amor. La historia de Biter es una advertencia sobre los peligros de tomar decisiones importantes en la vida basándose en motivos superficiales y egoístas. La serie también explora la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la honestidad y la comunicación en el matrimonio. En la serie de Cell, aunque la trama principal se centra en la venganza, hay personajes que se ven obligados a casarse por razones económicas o por presión familiar. Estos matrimonios, aunque no son el foco principal de la serie, muestran cómo la desesperación y la falta de oportunidades pueden llevar a las personas a tomar decisiones que no desean. Cell, a través de sus personajes secundarios, nos muestra cómo la pobreza y la falta de oportunidades pueden llevar a las personas a tomar decisiones desesperadas, como casarse por conveniencia económica o para escapar de una situación familiar difícil. Estos matrimonios, aunque no son el foco principal de la serie, sirven como un recordatorio de las duras realidades que enfrentan muchas personas en todo el mundo. La serie Mutese-MYZYL también presenta ejemplos de matrimonios arreglados por razones políticas y para asegurar la estabilidad del Imperio Otomano. Si bien no son matrimonios forzados en el sentido estricto, muestran cómo el poder y la ambición pueden influir en las decisiones matrimoniales, dejando de lado los sentimientos y deseos de las personas involucradas. Mutese-MYZYL nos ofrece una visión fascinante de la vida en el harén otomano, donde los matrimonios eran a menudo una herramienta para asegurar la estabilidad política y la continuidad del imperio. Si bien la serie no muestra matrimonios forzados en el sentido contemporáneo, plantea la cuestión de la instrumentalización de las mujeres y la subordinación de sus deseos a los intereses del Estado. Oile Bir Gezer Zamanki presenta una situación en la que una joven es obligada por su familia a casarse con un hombre rico para mejorar su situación económica. Aunque la serie se centra en otros temas, este arco narrativo muestra las consecuencias devastadoras que tiene el matrimonio forzado en la vida de una joven que sueña con una vida diferente. Oile Bir Gezer Zamanki nos muestra cómo la pobreza y la desesperación pueden llevar a las familias a tomar decisiones difíciles, como obligar a sus hijas a casarse por conveniencia económica. La historia de la joven que es obligada a casarse con un hombre rico es un ejemplo de cómo el matrimonio forzado puede destruir la vida de una persona y truncar sus sueños. Fatmagul Unsuku NE es una serie que, aunque no trata directamente sobre el matrimonio forzado en el sentido tradicional, presenta una situación en la que la protagonista, Fatmagul, es obligada a casarse con uno de sus agresores para evitar un escándalo y salvar su honor. Esta serie es especialmente impactante porque muestra el trauma que sufre Fatmagul y su lucha por reconstruir su vida después de la agresión. Los primeros capítulos son especialmente difíciles de ver, pero son importantes para entender el impacto psicológico que tiene la violencia sexual y el matrimonio forzado en las víctimas. Fatmagul Unsuku NE es una serie que aborda el tema de la violación y el matrimonio forzado desde una perspectiva cruda y realista. La historia de Fatmagul es un ejemplo de cómo las víctimas de violencia sexual a menudo son revictimizadas por la sociedad y obligadas a casarse con sus agresores para salvar su honor. La serie destaca la importancia del apoyo psicológico y la justicia para ayudar a las víctimas a superar el trauma y reconstruir sus vidas. En la serie Gierde, uno de los personajes secundarios se ve obligado a casarse con la hija de un jefe de la mafia para saldar una deuda. Este matrimonio, aunque no es el foco principal de la serie, muestra cómo la desesperación y la falta de opciones pueden llevar a las personas a tomar decisiones que no desean. Gierde, a través de la historia del personaje secundario que es obligado a casarse con la hija de un jefe de la mafia,
Nos muestra cómo la delincuencia organizada puede utilizar el matrimonio como una forma de control y opresión. Este matrimonio, aunque no es el foco principal de la serie, sirve como un recordatorio de cómo la desesperación y la falta de opciones pueden llevar a las personas a tomar decisiones que no desean. La serie Karadagi presenta una situación en la que una joven es prometida en matrimonio a un hombre mayor sin su consentimiento. Aunque la serie se centra en la historia de amor entre Karadagi y Feride, esta subtrama muestra las consecuencias devastadoras que tiene el matrimonio forzado en la vida de una joven que sueña con una vida diferente. Karadagi, aunque centrada en la historia de amor entre el protagonista y la jueza, también aborda el tema del matrimonio forzado a través de una trama secundaria. Esta subtrama nos muestra cómo las tradiciones y las costumbres pueden llevar a las familias a obligar a sus hijas a casarse sin su consentimiento, truncando sus sueños y aspiraciones. Finalmente, en la serie Vatan Sensin, ambientada durante la Guerra de Independencia turca, se muestran matrimonios arreglados por razones políticas y para asegurar la lealtad de ciertas regiones. Si bien no son matrimonios forzados en el sentido estricto, muestran cómo el contexto histórico y político puede influir en las decisiones matrimoniales, dejando de lado los sentimientos y deseos de las personas involucradas. Vatan Sensin, ambientada en un contexto histórico convulso, nos muestra cómo el matrimonio puede ser utilizado como una herramienta para asegurar la lealtad y la estabilidad política. Si bien la serie no muestra matrimonios forzados en el sentido contemporáneo, plantea la cuestión de la instrumentalización de las relaciones personales en tiempos de guerra y conflicto. Es importante recordar que estas series son solo ficción, pero reflejan realidades que existen en muchas partes del mundo. El matrimonio forzado es una violación de los derechos humanos y debemos seguir luchando para erradicar esta práctica. Las series turcas, al abordar este tema, contribuyen a crear conciencia y a generar debate sobre esta problemática. Más allá del entretenimiento, estas producciones tienen el potencial de generar un impacto social significativo. Al mostrar las consecuencias devastadoras del matrimonio forzado y la lucha de las mujeres por su libertad, las series turcas pueden inspirar a la acción y contribuir a la erradicación de esta práctica. Es fundamental que los creadores de contenido sigan abordando estos temas de manera responsable y ética, evitando la romantización y la banalización, y priorizando la visibilización de las voces de las víctimas. Y así llegamos al final de este recorrido a través de 15 capítulos impactantes que nos han mostrado diferentes perspectivas sobre el tema de los matrimonios forzados en las series turcas. Hemos visto cómo esta práctica, aunque a veces romantizada o presentada de manera indirecta, sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo y cómo las series turcas, a su manera, contribuyen a generar conciencia y a promover el debate sobre esta problemática. Hemos explorado historias de mujeres que luchan por su libertad, que se niegan a ceder ante la presión familiar y social, y que buscan construir un futuro diferente para ellas mismas. Hemos visto también las consecuencias devastadoras que tiene el matrimonio forzado en la vida de las víctimas, el trauma psicológico, la desesperación y la falta de oportunidades. Espero que este vídeo haya sido informativo y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final y por acompañarnos en este viaje. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la representación de los matrimonios forzados en las series turcas? ¿Creen que estas series contribuyen a generar conciencia sobre este problema? ¿Conocen otras series que aborden este tema de manera interesante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y, por último, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer sobre este tema, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.